y voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, tenemos el circuito y, a ver, vamos a anotarlo acá en el costadito. ¿Cuánto calcularon de ICQ? 0,1 amperes. 100 mili. 100 mili. Bien. BCQ. 5,8. Bueno, sí, 5,8 volt. Y IBQ. 1 miliamper. 1 miliamper. Bueno, perfecto. A ver. Todavía, ahora sí. Tenemos 607 en colector. Ustedes tienen 5,8, estamos bien. ¿Ok? Estamos más o menos bien, en menos de un 10%. ¿Sí? Y las corrientes. Las corrientes estamos mejor, fíjense, 95 mA contra 100. Y 955 micro contra 1. Estamos en un menos del 10% de error. Está perfecto. Estamos coincidiendo, ¿correcto? Sí. ¿Eso es por el modelo del transistor, Osvaldo? ¿Cómo? ¿Es por el modelo del transistor eso? Sí, lo que pasa es que toma algún valor más. Fíjate que la tensión de base emisor es 892, no es 0,7. Es un poco más alto, pero bueno. Estamos con una muy buena aproximación del cálculo. A ver. No, yo tomé 0,7, ahí cambian esos pequeños diferencias que hay. Sí, Claro, sí, 0,7. exacto. Si hubieras tomado 0,9, te hubiera dado un poquito menos. A ver. Eh, 5 menos 0,9, 4,1 dividido 4,3. ¿Eh? Te da 0,95 microamperes. 955,3 y acá te dan 953. Ahí está el tema. Es un poquito lo que tomó ellos. El circuito tiene la potencia de poder analizar la curva, la exponencial del diodo, lo analiza mucho más rápido, utiliza métodos de cálculo mucho más o sea, usa método de cálculo numérico que nosotros no usamos ninguno, ¿correcto? O sea, tendríamos que haber aproximado la solución en base mediante una resolución de algún método de solución de una ecuación, un método de aproximación o un regula falsi, alguno de esos. Y lo hicimos así simplemente suponiendo lineal la tensión en el transistor.
¿Ok? ¿Sí? ¿No? Y ahí tenemos la pequeña diferencia, pero eso nos permite, a ver, cuando uno diseña, lo que hace es hacer un primer cálculo aproximado y después simula. Si la simulación da lo que uno buscaba, arma el prototipo. Si no, itera y vuelve a recalcular. Vuelve a recalcular, simular y bueno, después cuando la simulación dé lo que uno busca, arma el circuito, arma el prototipo y después de eso verifica que las condiciones son las deseadas y si no, vuelve a hacer una iteración de un recálculo. Pero cada vez que hago un recálculo, elimino algunas componentes, o sea, dejo, o sea, recalculo lo que me está generando el problema. ¿Me explico lo que digo? Pero en circuitos así es una cosa, ahora circuitos mucho más complejos, me imagino que debe ser más complicado hacer algo así. Claro, pero yo hago un primer cálculo y lo simulo. Si la simulación, en donde se corrió la simulación de lo que yo quería, recalculo en esa parte sola. No sé si me explico. Sí, sí. O sea, voy acotando el problema porque si no, o sea, no terminas nunca, en realidad. Bueno, a ver, ¿cuánto habíamos hablado de la tensión? A ver, la corriente pico de colector, ¿cuánto da? ¿Cuánto les da? ¿Lo hicieron o no? Sí, sí. Sí. A mí me dio 69,7 miliamperes. 69,7 miliamperes. Sí. Está bien, perfecto. El pico de base, Son 100 veces menos. sí, 6,97. 697,6 microamperes. O 6,7 miliamperes. 6,97 Son mili. 697 micro, que sería. Ah, espérate. Entonces vamos a... Tenemos que borrar la coma Claro. y el mili. 600,6, ¿no? Pero Sí, está bien. Sí, Microamperes, sí. la tensión pico colector emisor. Menos 4,32. Sí, menos Volt. 4,32 volts. El menos afecta a todo, o sea, el pico es un módulo. O sea, voy a tener un pico positivo y un pico negativo, ¿no? Sí, sí, bueno. Y bueno, y la BB pico, ¿cuánto le habría dado? Lo tengo por acá, un quilombo. 17,9. ¿Cómo? A mí me dio 2,8. 2,98. ¿Qué? La BB pico, a mí 2,98 me dio volts. 17,4 milivol. Ah, mira, Sí, yo estoy más cerca del que habló por último, ¿no, Pablo? Y a Pato le dio parecido también. ¿Y cuánto te dio a vos? Vos me 2, parece que... Ya diga, profe. no, ¿cuánto le dio? No, no. porque yo hice el divisor resistivo ahí. Con Sí. con la resistencia de juntura, ahí me dio 25 ohm.
RB 25. Y bueno, después hice el divisor resistivo para sacar la tensión sobre esa resistencia RB. Sí. Y ¿Cuánto te a dio? mí la tensión en RB me da 17,3 milivolt. 17,3 mili. Pero la tensión base emisor es la tensión de la fuente menos esa tensión, No, no. ¿no? Uy, entonces hice mal. Si vos usaste el divisor resistivo, usaste 4,3 kilo ohm y 25 ohm. Sí, por 3. Bueno, esa es la tensión en base emisor. 25 sobre 4.325. Claro, pero entonces yo lo tengo mal anotado acá. Porque yo anoté que la tensión, si lo tengo mal anotado, la tensión base emisor es la tensión de la fuente dinámica menos la tensión que cae en la resistencia de juntura. No, la tensión Pregunta, base ¿no? emisor es la que cae en la tensión, en la resistencia de juntura. Entonces es directamente 17,3 milivolts. ¿Por Sí, qué a mí anoté? me dio 18 milivolts. Que es lo mismo, Ahí. 17,3, 18. 18 estamos igual. No, No sé, o saqué eso entonces que la tensión. No, voy a revisar. Pero digo, si vos tomaste como un divisor resistivo, ¿no? No tendrás que tomar. Bueno, eso fue en la fuente sinusoidal, ¿no? claro. Que yo tenía notado que esa tensión que cae en la resistencia de juntura, esa tensión que cae ahí, se la tengo que restar a la tensión de la fuente dinámica para obtener la tensión final de la base y el emisor. No, 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 no. No, creo la tensión que caía en el coso, bueno, en el coso, en el transistor, creo que nomás la consideramos cuando hablábamos en la continua, en la alterna, nomás ahí aparecía Por eso la no sé resistencia, no sé pero de dónde no. saqué eso de. No sé de dónde saqué. La tensión A ver, entonces es 17,3 milivolts. bien. A ver, estáticamente sobre la juntura cae la tensión 0,7 que habíamos hablado. Ahora, dinámicamente, yo reemplazo a la juntura por una resistencia que es la resistencia dinámica, la RB. Sí, sí, es lógico lo que está diciendo, sí, es lógico. No sé de dónde saqué yo eso no sé por qué anoté eso. Está bien, no Tenía importa. anotado eso. Pero es lógico lo que está diciendo, sí, es lógico. Ahora, Es el modelo de esa juntura. claro, ahora la caída base emisor dinámica es la caída que cae sobre la resistencia dinámica en la juntura. Es decir, la caída que cae sobre los 25 milivolts, 25 ohm, perdón. La caída sobre la resistencia de 25 ohm, es decir, si tenemos 700 microamperes por 25 ohm, hice números redondos, vamos a poner bien, 697 por 25 me da 17,4 milivolts. ¿De dónde era el 697? De la corriente de base que habían calculado, la que está acá. Ah, claro. Claro, yo no hice esa no constaté eso, ¿ves? Tendría que haber constatado eso, es verdad. O sea, esta corriente de base. Claro, multiplicas la corriente de base por la resistencia Por la dinámica. resistencia, claro. Y no lo hice. Tengo una consulta, profe. Y Tenemos también en dinámica, disculpen, no, hablo. no, sí, sí. No, yo ahora continúo. En en dinámica también tenemos una resistencia variable entre el colector y la base, pero en este caso no la analizamos porque no nos interesa. Porque o sea, el transistor son dos diodos, ¿no? Son dos junturas, no dos diodos, son dos junturas.
Va a haber una resistencia, pero, a ver, no tengo... Ese efecto es un efecto de tercer orden, más o menos, esa resistencia que vos decís que se produce entre colector y base. Es una realimentación, es decir, va de la salida a la entrada, pero es de muy bajo valor, no, prácticamente no va a afectar al funcionamiento del circuito. Por lo Entonces, menos igual, en baja frecuencia, ¿no? En alta frecuencia ya tenemos otros inconvenientes, pero bueno. sí, ahí volví a ver el diagrama y cuando analizamos la parte de salida no vemos resistencia ahí, solamente vemos el potencial de colector emisor. Gracias. Claro. Bueno, a Profe, ver, disculpa antes que siga, ¿no? sí, dale. O sea, yo sé que esto está mal, pero quisiera saber por qué. Habíamos dicho que la resistencia dinámica se podía sacar como BDT sobre la corriente que pasa por la base, ¿no? Sí, señor. Bueno, y si vos analizas la ecuación, te queda BDT sobre IDB, y esa sería la ley de Ohm. Y como la ley de Ohm dice que es la tensión que cae entre los terminales de esa resistencia, ¿no sería que para esa resistencia dinámica lo que cae en ella sea BDT? Por la No, ecuación, no, ¿no? A pesar de que sería ilógico de que siempre todas las resistencias caigan 25 milivolts, pero no, en realidad no es así. claro, no, como me queda en la ecuación, dije, sí, me parecía raro, pero quería preguntar. No, correcto. Lo que pasa es que estamos trabajando con 1 mA y ahí está el tema. Quiero volver a encontrar. Ah, no, me pasé, me fui para el otro. O sea, me parece muy lógico igual lo que hicieron, que es multiplicar la resistencia dinámica por por la corriente, pero... Correcto. No, perfecto. Bueno, a ver dónde. Me queda la malla de entrada así como está con este circuito que son dos resistencias, ¿por qué? Porque estoy reemplazando la juntura base emisor por una resistencia equivalente, por un modelo, ¿ok? El diodo conduciendo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Ese valor de resistencia, yo lo voy a... Justo ahí estaba, profe. Si vuelve, ahí dice BBE es igual a la tensión de la fuente menos la caída en menos IB por RB. Claro. Sí, señor. Pero le ve Es dinámica. la senoidal, claro, no Claro. la Ah, está ahí batería. tapado por la escritura, claro. Sí. Y no la quiero borrar porque la vamos a necesitar porque lo que estamos buscando es otra cosa. ¿Qué pasa? Vos... A ver, Esa que salió es la... ok. ¿qué? No, nada, profe, decía. Estoy buscando... No. Estoy volviendo a buscar dónde estaba y lo que pasa es que... Ah, acá está. La resistencia de entrada es la RB más la RB, ¿correcto? Ahora, la RB yo la calculo a partir de la ecuación de la juntura. Perfecto. Sé que Y es me la derivada. claro, hago la derivada y me queda que la RB es la tensión térmica sobre la corriente de polarización de base. Sí. Es decir, como yo en base tengo 1 mA de polarización y en
la tensión térmica son 25 milivolts, hago 25 milivolts sobre 1 miliamper, y eso me da la resistencia de 25 ohm, que es la que habíamos calculado. Sí, ¿Está bien? sí, eso no. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? En el circuito, yo estoy haciendo circular 600 microamperes. 697 microamperes de corriente de base. Sí, Dinámica. La continua es 1 miliamper. La dinámica son 697 micro. sí. Entonces, 697 micro por 25 ohm, que es la resistencia de entrada de la juntura, la resistencia de la juntura, te da 17 milivolts. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, vamos a ver si funciona esto. Vamos a medir la tensión en colector. O sea que SBT es la tensión que hay en la juntura. BT es la tensión térmica. Ah, claro, claro, ok. Ah, KT claro. sobre Q. Bien. Sí, ¿Sí? ya saqué mi duda. Perfecto. ¿Eh? Que ya saqué mi duda, digo. Bien, bárbaro. Bueno, medimos la tensión en colector. Ahí tenemos. Vamos a hacer un zoom para medir. Linda senoidal, ¿no? Vamos a poner las dos puntas. Estaría ahí 8,5 volt dividido 2. Sí, espera que falta el de arriba, que no estoy en el máximo. A ver, como 3. Ahí está. Y tenemos 8,55, 8,56. ¿Cuánto le calculamos? A ver, vamos a... Cada la mitad, como dice el compañero, porque Menos nosotros calculamos 4,3. pico. 8,56 pico a pico. La mitad es 4,32, 428. 4,28, estamos perfectos, es una pinturita esto, ¿no? Mm. Bueno, a ver, voy a poner un plot porque acá tenemos otros problemas. Ahora les comento bien qué problemas. Voy a medir la tensión base emisor, es decir, la tensión en base. Tenía que dar 17 milivolts de pico. ¿Y cuánto nos da de pico a pico? 47 dividido 2, 23. Ahí tenemos una pequeña diferencia, ¿ven? Pero es por la diferencia corriente también, ¿eh? Aumentó la resistencia de base emisor. ¿Está bien? Sí, ¿no? Sí. Y noten otra cosita importante. Que es una distorsión en la señal. No sé si la ven. Hay una deformación, pero también es importante notar que
cuando esta tiene un pico positivo, esta tiene un pico negativo. Están opuestas en fase. ¿Ok? Sí, sí. Bien. Eso que está arriba es BBE, ¿no? Bebé. Vamos a agregar otro plot. A ver, los agrego porque me da la posibilidad de trabajar sobre uno y no mezclar todas las señales porque tengo que hacer mucho zoom, etc. Ahora les voy a mostrar las señales en el mismo plot y van a ver que es bastante molesto. Vamos a poner en otro plot la corriente de colector. ¿La ven? Senoidal linda. Y tiene un pico de 100, un pico a pico de 138 miliamperes, es decir, la mitad de 13 son 6, 28, 69. 1, 60, no, 138 dividido 2, 69. claro, 69, sí, sí, está bien, tenés razón, sí, 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 correcto. 6, me queda 18, 9, perfecto, 69 habíamos calculado 69,7. Sí, le pegamos eso. Ese La nos pegamos dio ahí. redondito, ¿eh? Ese dio redondito. Agrego otro plot y vamos a medir la corriente en base. Que está arriba. Fíjense, tensión en base, emisor. Corriente de base. Acá me está dando desfasada, no sé por qué. A ver. Tensión. Ahí está. Ahora sí. Estaba viendo la tensión de salida de la resistencia y no la de base. Bueno, y la corriente de base, ¿cuánto da? 1,38 miliamperes, pico a pico. La mitad es 690 y pico de micro. Casi 700 micros. ¿Se ven? Vamos. Sí, sí. Ahora, O sea que fíjense. solamente, O sea que perdón, solamente. No, dale, dale. o sea que solamente invierte la tensión, se invierte la tensión, no la corriente. No, Porque no, yo creí que IC iba a estar invertida a IB. ¿Se no, no, entiende no, mi no. consulta? Solo se invierte la tensión. Sí, exacto. Cuando, fíjate, cuando aumenta la corriente de base, tiene que aumentar la corriente de colector. ¿O no? Con eso sí, Claro. mediante el HFE. Exacto. Claro, pero estoy aumentando los portadores que van a colector. Y además hay otra cosa, fíjate. ¿Vos qué tenés? Tenés un circuito en la salida, o sea, tenés una caída en una resistencia en el colector. ¿Correcto? Sí, sí. Va a explicar que es lo mismo que yo explicó, pero no quiero hacerlo reiterativo, profe. No, pero a ver, hay que empezar o sea, más importante entender el concepto que otra cosa. Cuando vos en la salida tenés una resistencia y tenés el transistor. Si en la resistencia aumenta la corriente, ¿qué pasa con la tensión en la resistencia? Disminuye. No, Aumenta también. aumenta. Si aumenta la corriente en una resistencia, la tensión en la resistencia aumenta. ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Y vos tenés a la resistencia en serie con el colector emisor.
¿correcto? Sí. Y los dos están alimentados por una fuente de continua. ¿O no? Sí, sí, sí. Entonces, si la fuente de continua es constante, no cambia su valor, y aumentó la tensión en la resistencia, ¿qué pasa con la tensión colector-emisor? Y aumenta. No, Baja. baja, porque si vos tenías 6 volt en colector Tiene emisor razón. y 6 volt en la resistencia, ahora la resistencia tiene 7 volt y la batería es de 12, en el colector emisor tienen que caer 5, no hay otra. ¿Está bien? Si no estarías generando energía, no es así. Sí, sí, ¿Está sí. claro? Sí, sí, perfecto. Entonces, la única que desfasa es la caída en colector emisor. Porque cuando la corriente colector aumenta, la tensión colector emisor baja. Que es, fíjate, cuando esta aumenta, esta bajó. Sí, Pregunta, profe. Acaba de decir que ¿qué pasa cuando aumenta la corriente sobre una resistencia con la tensión, ¿no? sí, Aplicada sobre esa resistencia. sí, señor. No. Bueno, Si aumenta la corriente en una resistencia, ¿qué ocurre con la tensión que se desarrolla en ella? y tiene que aumenta. disminuir. Pero no Aumenta tendría porque que. la resistencia es fija. Pero por eso Exacto. mismo. Si por ley de Ohm R es igual a B sobre I. Sí, Si la resistencia es fija y aumenta la corriente, tiene que disminuir la tensión. bueno, No, y tiene lo que que. aumentar. Si No, es- disminuye. claro. B es I por R. Si aumenta I, aumenta B. Tal cual. Claro, yo estoy viendo desde la parte de la resistencia. No, está bien, tiene razón. Pero confundiste resistencia con. Sí. Bueno, Porque escuché que la resistencia, ¿qué pasaba sobre la resistencia? Para que la claro, corriente aumenta. aumente. Nada que ver. En la resistencia aumenta la tensión. Donde baja, donde disminuye es en la corriente colector emisor. Exacto, La tensión Claro. colector emisor. exacto. Es donde disminuye la tensión. Que es donde vos sacás cuando vas a usarlo como inversor o un transistor. Claro, por eso, cuando dijo que aumentaba la corriente con la tensión, que la tensión aumentaba, sí, eso. Que En la aumentaba resistencia. Claro, pero no pasa eso. Recién acaba de decir, no sé quién Sí, fue. fíjate. Si vos haces que si aumenta la corriente, Si yo aumento la esta, corriente, tiene esta que tensión disminuir. aumenta. Sí, pero en el base, en el colector emisor, tiene que bajar la tensión. Sí, 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 es lo que si estamos aumenta, diciendo los dos lo mismo. Es exactamente lo mismo. Porque la esta corriente tensión que bajó. circula por ambos es la misma. La corriente que circula por ambos es la misma. Por eso mismo. El tema es que en el resistor, claro, pero vos tenés dos dispositivos distintos. Tenés un resistor y un transistor. Tenés en la corriente colector emisor, tenés, en la tensión colector emisor, vas a tener la misma corriente que está pasando por el resistor. Si el Exactamente. resistor cae la mayor cantidad de tensión, el resto de tensión va a caer entre el colector y el emisor. Sí. Pues si aumenta la corriente, tiene que disminuir la tensión en ese colector emisor. Tal cual. Exacto. Es donde vos usás, Es lo que está pasando acá. tal cual. Si aumentó la corriente, bajó la tensión colector emisor. Y por eso, pero entonces escuché mal yo, porque recién había dicho que aumentaban las dos. No, en la resistencia al colector es donde aumenta. Bueno, está bien. Bueno. Bueno, está bien. Nos pusimos de acuerdo que es lo importante. Fíjense una cosa.
yo voy a tener la tensión colector-emisor, que es esta. Que es esta que está acá. ¿Se ve la marquita? Apenas. La tensión colector-emisor tiene un valor máximo de 10 volt y un mínimo de 1,8. Es decir, que sobre un valor de continua, ese que habíamos calculado, aumenta la tensión y baja la tensión, ¿correcto? O sea, sobre un valor de 6 volt, aumentó la tensión de colector y bajó la tensión del colector. La corriente de colector tiene un valor de 26 mA mínimo y un valor de 164 mA máximo. Es decir, que sobre los 100 mA de ICQ bajó a 26 y después subió a 164. ¿Ok? Es decir, acá estamos viendo la superposición de la continua y de la señal alterna. ¿Vamos bien? ¿Sí, no? Bien. Sí, sí. ¿Y entonces qué? Sí, se ve bárbaro. Perfecto. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a... voy a borrar todas las ventanas. Voy a borrar una señal. Voy a dejar esta. Voy a borrar todas así. Y voy a sacar los cursores. Entonces vamos a empezar borrando todas las marcadas. Voy a empezar de nuevo, voy a poner la tensión colector-emisor y la tensión base-emisor. Fíjense que en el plot de arriba, miren dónde está la tensión colector-emisor y dónde está la tensión base-emisor. Tenemos montado en ambas un nivel de continua. Y ahora voy a mostrar las dos señales, las de corrientes. Fíjense. No. Esas tensiones. No, iba a decir, me parece que Sí, agarró sí, la sí, punta de sí. prueba de De diferencial. tensión. Ah, agarré la tensión diferencial, perdón. Ahí está. Y abajo casi ni se ve. No hay nada. Ah, no. No se está. Ahora sí. Por el zoom. No. Lo que pasa es que lo había dejado con la escala de tensiones. Ahí está el problema. En el de abajo. Fíjense, la tensión en colector en amarillo y la corriente colector en amarillo abajo. Y tengo la... tengo en verde la tensión base emisora arriba y abajo tengo la corriente de base. ¿Ven las diferencias de la continua? Que está la que me desplaza todas las señales. Claro. ¿Está bien? ¿Eh? Sí, se nota. Perfecto, bueno. Bien, con este ya terminamos por ahora, vamos a hacer el otro.
voy a abrir el 2. Partimos del mismo circuito inicialmente, con los mismos valores para que no nos cambie nada, o nos cambie lo mínimo indispensable. Y yo lo que hice acá fue agregarle a la amplitud del generador, le puse una etiqueta que es BI, y acá le estoy diciendo que la etiqueta es de 3 volt inicialmente. ¿Vamos bien? Sí, sí. Perfecto. Entonces me voy al... Le pido que corra un análisis en el tiempo, le voy a decir que corra 20 milisegundos, y le puse un barrido paramétrico. ¿Está bien? O sea, ¿qué sería el barrido paramétrico? Perdón. Ahora voy a eso. Todavía no. El barrido paramétrico, lo que hice fue, a la etiqueta BI, ven que está acá, Sí, sí. le dije que en la etiqueta BI lo lleve desde 1 volt a 10 volt con intervalos de 1. Es decir, que hago una simulación para 1 volt, para 2 volt, para 3 volt y así hasta llegar a 10. ¿Está bien? Claro, lo va barriendo entre esos parámetros que puso usted. Exacto, voy variando la amplitud del generador. Ay, Ah, perdón, ahí entendí. Varía la amplitud del generador. Ok. exacto, solamente. El resto queda igual. O Si sea, yo lo simulo, 3, digamos, es lo mismo, porque ahí va a O empezar. sea, de uno. claro. claro, pero si yo no le doy el barrido paramétrico, la amplitud del generador vale 3 volt. Claro. O hago el barrido para otro. Elijo otro parámetro para barrer, ¿ok? Sí, sí. Bueno, ahí está trabajando. Pero ¿el barrido cómo funcionaría? O sea, durante 20 milisegundos, ¿qué hace? A ver, yo pongo la tensión en 1 volt. Sí. Mido el circuito, a ver qué pasó. Después le pongo tensión de 2 volt y mido el circuito a ver qué pasó. Claro, Y o sea, así sucesivamente. claro, pero hace 20 milisegundos de cada tensión. Claro, o sea, corto a los 20 milisegundos. 20 milisegundos de 2, 20 milisegundos de 3, Exacto, así hasta 10. exacto. Ah, claro, ahí está. Eso es lo que me faltaba entender. Bueno, entonces, acá ven que me apareció que tengo una lista en azul. Sí, Bueno, es para cada uno, ven que dice 4, 6, 8, 10, 1, 3. Están todos los valores, me dice, le puedo pedir que me elija todas, ninguna o algunas. ¿Está bien? Le voy a pedir todas. Le doy el OK. Y ahí me dibuja toda. ¿Qué le pedí? ¿Qué le pedí? Fíjense, yo puse la punta de prueba en el colector. Estoy midiendo la tensión de colector. Y vamos a ver
un poquito más en detalle qué es lo que dio. Miren esto. Cada color es una simulación. Con la celeste, esta que está acá, esta es la de 3 volts. Si bajo la tensión del generador, obviamente la tensión de salida va a bajar. Sí. Si aumento la tensión del generador, la señal de salida va a aumentar. Va aumentando cada vez menos después, ¿no? Hacia arriba. Es como que Claro. no es infinito que le Claro. metes No. más tensión. Ah, porque la No puede amplificación, la pasar más de 12 amplificación tiene un volts que la que tope. tiene la salida de la fuente. Claro, Claro. está Exacto. cortando. Lo La limita tensión superior no puede llegar a más de 12 volts porque la fuente no tiene más de 12 volts. no genera energía. Exacto. Y hacia abajo no puede llegar a menos de 0 volts. Claro, ahí Y está abajo- saturando. Claro, cuando esté llegando a los 0,5, 0,6 volts, o un poco menos, el transistor está saturado. Claro. Entonces no me puede entregar más señal, más tensión. Y fíjense una cosa que es muy interesante, que es que El valor de continua el valor de continua, ¿qué? está en 6, casi. Sí, en 6. Sí. No, lo que yo estoy viendo acá, profe, es que con las dos fuentes BBB y BCC estás poniendo el límite superior e inferior a la onda. Con de una BCC. forma u otra. Exacto, sí, obvio. Porque vos podés hacer que no te sature para arriba y le pones una fuente más alta, y a su vez también le subís el punto medio de la onda para que no te sature abajo, se le pone una fuente de BB más alta también, ¿no? No, BB no es tanto el problema. El tema es la fuente de colector, que es la que te permite excursionar. Y de ahí es donde vos sacás la energía. Pero fíjense que yo... Esa fuente, si BCC hubiera sido 24 volts, ahí estaba sobrado. Claro, hacia arriba iba a llegar a 24 volts, pero hacia abajo iba a cortar igual que antes, que ahora. Va a recortar. Por eso es que le digo que BBB le marca el medio de la función, entonces si vos subís BBB no te satura para abajo. A eso es lo que yo le decía. No, Es vos como el querés offset. bajar el valor. No, Es la no, tensión no, offset. no, 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 no. Hay que cambiar BBB el no. punto. Hay que cambiar el punto Q. Hay que moverlo más cerca de la tensión máxima para que no te sature ni abajo ni arriba. Claro, a ver. El último es correcto. A ver. La tensión BBB lo que me va a hacer es polarizar la base. Pero ahora estoy analizando en la salida. La base no está acá. O sea, el esquema, si vos te fijás, fíjate que en la malla de salida, no interviene la tensión BBB. La que interviene es BCC. Tiene la mitad ahí, ¿no? 6 volts. Sí, lo puse en 6 volts, sí. Entonces, de la mitad de BCC va a poder recorrer 6 volts para arriba y 6 volts para abajo. ¿Qué pasa? Estos 6 volts son un poquito menos porque tengo que sacar la saturación del transistor. Nunca llega a 12, nunca llega al 0,0. No, a 12 llega. A 12 Nunca llega. A 12, A los 6 volts para arriba llega y recorta y más de eso no llega. Abajo no llega al 0. no llega al 0. Exacto. No, Por la saturación del transistor. Claro.
Bueno. Ah, ¿Cuál era, profe, el valor ese que daba, el que estaba en violeta, que llegaba bien? dame un segundo. El valor de violeta, estos. Y ahí estamos en 4 volt el violeta. Ah, ese. Pero bueno, habría que calcularlo un poquito mejor, pero podés llegar un poquito más de 4 volt en la entrada y ahí sí prácticamente tenés 6 volt en la salida de pico. Pero fíjense, arriba corta por corte y abajo corta por saturación. Y una cosa muy importante es esta. Todas las curvas cruzan en el mismo punto. ¿Y ese punto cuál es? La base de Q. ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Es decir, que si yo aumento la tensión de entrada, aumenta la tensión de salida dentro de ciertos límites. El límite que me lo impone es la tensión de fuente. ¿Está bien? Sí. Bien. Y este ya lo dejamos. Y ahora vamos a abrir el 3. En el 3 volví con el mismo circuito. Pero hice otra cosa. En vez de modificar la tensión de entrada, modifiqué el HF del transistor. Es decir, hice una corrida como la que hicimos antes en el tiempo, pero ahora voy a barrer el HF del transistor. Ya le indiqué acá que el transistor varía su HF entre 50 y 200 veces con un incremento de 50. Recuerde que nuestro transistor tenía un HF de 100. ¿Está bien? Pero ahora, profe, perdón. Ahora, ¿desde qué HF empezaría? ¿Desde 50? Desde 50 hasta 200. Ok. Haría 50, 100, 150 y 200. Son cuatro valores. 4 valores. A ver, con estos 4 valores me sirve para encontrar conclusiones. Bueno, lo puse a simular. Bolilla. Se retó. Se volvió loco. Mm, Demasiadas amplificaciones. sí, no quiere trabajar más el enanito que tengo dentro de la computadora. El hámster. El hámster, ya está. Hizo 4 simulaciones. Le voy a pedir que me muestre las 4. Y voy a ver, fíjense que yo tengo la punta de prueba, ¿dónde? En el colector. Tensión de colector. Le pido que me muestre las 4. Miren esto. Claro, sería la saturación. Ahí. Claro, pero vamos a hacer un zoom para ver un poquito mejor las cosas. Me faltó un poquito la saturación. Ahí está.
Fíjense una cosa. El trazo verde este es el original, el que tiene HFE 100. El trazo amarillo es del HFE 50. Es como que modifica la componente continua ahí de la señal. Sí, señor. Va subiendo y bajando, en realidad, más que nada, la componente continua junto con la amplificación de la señal. Exacto, fíjate. Y acá el violeta es el de 200. Fíjense una cosa. Bueno, entonces lo que yo decía, si aumenta la corriente de colector, tiene que disminuir la tensión base colector emisor. Sí, Y bueno, ahí ¿qué es no lo que estamos bien. ocurre? Exacto. Pero fíjense una cosa. Yo lo calculé para 100 de HFE. Con 150, ¿qué pasó? Se me corrió la componente de continua. Me No, bajó la para abajo. tensión, exacto, me bajó la tensión colector emisor. Y con 200 aún peor. Ahora fíjense una cosa. Yo voy a poner otro plot. Pasa que aparte de bajarlo, lo que hizo fue saturarlo también. Claro. Y bueno, si yo cambio el punto de trabajo y tengo una... A ver, si yo estaba con 6 volt y tengo 6 volt de pico, si bajo la tensión colector emisor a 4, el pico máximo puede ser de 4, no de 6. Claro, el corte va a estar más abajo siempre. Lo mismo con la saturación. Tal cual. Entonces, fíjense, voy a poner ahora, en el otro plot voy a pedirle Corriente. la corriente en colector. Todo al revés. Exacto. Todas al revés. Pero si yo mido y voy a medir... Acá me está mostrando los 4. Bueno, fíjense, voy a buscar... es 1 kilohertz, 1 milisegundo, 14,5 tenemos el cruce por 0. Fíjense, en el trazo verde, la tensión colector-emisor es de 6 volt, que es el de 100 de HFE. En el de 50, el trazo verde está en 9. Es decir, que me permitiría un máximo de 3 volt de pico. Pero en el cian, que es el celestito que está abajo, la tensión colector-emisor es de 3 volt, 314. Y en el violeta, la tensión colector-emisor es de 290 milivolt, 0,3 volt, está saturado. Ahora, las corrientes es para el amarillo 50 miliamperes, para el verde es 95, que era lo que habíamos calculado,
para el de 150, que es el celestón, está en 140, y para el violetita, que está arriba de todo, que es el de 200, está en 188 mA. Es decir, subió el HFE y la corriente del colector se desplazó. O sea, aumentó la corriente colector y si baja el HFE, baja la corriente colector. Es decir, que la ganancia, las características de funcionamiento del circuito son fundamentalmente dependientes del valor de HFE del transistor. Y eso hace que como el hace que los parámetros del transistor varíen, o sea, perdón, esa variación en los parámetros del transistor se da naturalmente, es decir, si yo comprara muchos transistores del mismo tipo, me encontraría que voy a tener transistores que van a tener un HFE medio o típico, y voy a encontrarme un montón de transistores que van a estar en valores de HFE entre el típico y el máximo, y me voy a encontrar otro grupo de transistores que van a estar entre el valor típico y el mínimo. Es decir, el fabricante me da una banda, me da el parámetro con una determinada banda, y me garantiza que cualquier dispositivo que yo compre o que yo adquiera va a estar dentro de esa banda que él me garantiza. ¿Ok? Perdón, ¿puede repetirlo, profe? No, me perdí. Claro. Los fabricantes de transistores me dan los parámetros con un valor típico, que es el que más probablemente encuentre. Es decir, este transistor que a mí me vendieron, el valor típico de HFE era 100 veces. Claro. Ahora. No es exactamente 100. No, pará. El típico es 100. Y el fabricante me garantiza que el transistor va a tener un valor máximo de 200 y un valor mínimo de 50. Ah, claro. O sea, me garantiza que el HFE de cualquier transistor de la producción está en esa banda. Y eso ocurre con todos los parámetros. El fabricante me da una banda en donde me garantiza que los valores que va a tener cualquier dispositivo que él haya producido están dentro de esa banda. ¿Ok? Claro. Bueno. Puedo comprar de 50 a 200 de HFE de cualquier de los dispositivos que venda. Claro, el mismo dispositivo va a venirte con HFEs entre 50 y 200. Pero eso no lo podés saber. Entonces, yo me encuentro que si cambio en la producción, uso esos transistores, me voy a encontrar que voy a tener amplificadores que funcionan bien, amplificadores que saturan y amplificadores que van a amplificar menos de lo que yo quería. Ok, o sea, yo podría comprar un lote del mismo transistor, del mismo dispositivo, que viene con distintos tipos de HFE, o sea, distintos valores de HFE, pero exacto, dentro del rango de 50 a 200. Sí, que me garantiza el fabricante. Claro, del rango que me garantiza. Claro, porque tal cual. O sea, la formación química que hacen dentro del dispositivo no es exactamente precisa para que me dé justo con ese HFE. Nunca me va a dar justo con 100, justo con 50. Claro, pero además, para que si el fabricante me garantiza una banda muy estrecha, el precio aumenta exponencialmente. Tal cual. Entonces, está la relación de compromiso entre un precio razonable y parámetros, una banda de un margen de una tolerancia en el valor de los parámetros aceptable. Ahora,
Yo quiero fabricar esto y quiero que, que todos los equipos que yo produzca se comporten medianamente igual. ¿Qué es lo Ahí que tengo? Con las resistencias tengo que jugar. Claro, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que modificar el circuito para que la corriente de colector no cambie. Claro. Es Pero decir, no que variaba por el beta. claro, pero tengo que modificar el circuito para hacer que esa corriente de colector se mantenga constante, sin importar el transistor que yo ponga. Es que le pones Tendría una que- resistencia. Tendría que, tendría que realimentar la resistencia a alguna parte. Para usar esa Digamos que corriente. sea algo parecido. Es decir, Disculpe, el colector es el de la flechita, ¿no? no, creo que ese es no. el emisor. Ah, perdón, entonces, claro. Tengo que buscar que la corriente de colector se mantenga constante. Para buscar que la corriente de colector se mantenga constante con el HF variable, ¿qué es lo que va a variar? La resistencia. No, en el transistor. Ah, en el transistor. Lo que cae. ¿Qué es lo que cambia? La corriente colector emisor. No, la corriente de colector es constante. Es decir, yo tengo un HF de 100, el transistor tiene que tener una corriente de colector de 100. Sí. Por lo tanto, la corriente de base es de 1 mA. O sea, para mí lo que cambia es lo que va a caer, pero si no, no me puedo dar cuenta que es. Bueno, fíjate una cosa. Sí. Tendría que asegurar la corriente de base. No, No, porque estamos hablando del colector emisor. Estamos hablando de esta malla. ¿De qué varía? si yo tengo 100 de HF y 100 de miliamper de corriente de colector, la corriente de base es 1 miliamper, ¿correcto? Lo que varía es Correcto. la tensión. Colector emisor. Bien, pará, no te apures. Si ahora yo tengo un transistor que tiene 50 de HF y quiero tener 100 miliamperes de corriente de colector, ¿qué corriente de base necesito? Necesitas la inversa de la otra, de lo que te dé eso. 20, ¿Cuánto? 2 miliamperes. Si tenés que hacer Claro, 2 100 veces miliamperes, más. claro. Necesito 2 miliamperes en base para tener los 100 miliamperes en colector. Y si yo le pongo un transistor de 200, tengo que tener medio miliamper en la base para tener los 100 miliamperes en el colector. Sí. Por eso es que se usan, en vez de dos fuentes como están acá, se usa una sola conectada. No, eso es otra causa. Eso es Ah, otra ok. cosa. Es decir, que tengo que modificar el circuito para mantener la corriente de colector constante, que es la que me garantiza el funcionamiento de la salida. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Vamos por Como el lo otro vas a lado. hacer. Ahora no. La próxima lo vamos a ver. Ah, ok. Ahora, yo en este circuito tengo dos fuentes, una de 12 volt y una de 5. Es decir, yo necesito un montón de pilas para poder alimentar este circuito. ¿Sí o no? Sí, demasiado. Demasiada, bien. Ahora, yo quisiera alimentar este circuito con una sola fuente. En el colector necesito 12 volt. Si saco la fuente de 12 con la de 5, ¿lo puedo lograr? No, No. pero sí puedes sacar la de 5 y con la de 12 sí puedes lograrlo. Exacto. Saco la de 5 y con la de 12 alimento a la base.
Y claro, tenés que cambiar la ¿Correcto? resistencia, ¿no? ¿Eh? Digo que R1 tiene que cambiar. Obvio, obvio. Yo no hablé de no cambiar valores, ¿eh? Ok. Yo hablé de eliminar una fuente. No. El circuito también va a cambiar, ¿eh? O sea, hay que agregar una resistencia, Sí. un par de resistencia más para hacer un divisor resistivo ahí. Podríamos. Me queda ahí una tensión más o menos parecida. Claro, tenés que Exacto. conectar el terminal de R2 con donde ahora estaría la fuente. Claro, tal Exacto. cual. Ahí donde está la fuente, una resistencia, y en el medio otra resistencia. Te queda, más o menos. Yo Bueno. Bueno, esa sería la idea. Algo parecido a eso. Un poquito más económico, pero sí. Bueno, Claro. ¿se entendió hasta acá? Sí, sí. Bien. Cortamos. Y seguimos el próximo viernes viendo la No. continuación de todo esto. Estaba buena la clase. Estaba buenísimo.